Seguimos en el último tramo del capítulo 2 del libro Acompañantes terapéuticos, actualización teórico-clínica. Devenir acompañante terapéutico. El rasgo definitivo de esta profesión es la dimensión intersubjetiva en la que se juega una responsabilidad ética y un posicionamiento profesional. Esto requiere de quienes se forman y se deciden a ejercer una vocación asistencial, altamente comprometida tanto con los pacientes como con el equipo al que se integra. Junto a la vocación asistencial, debe haber también madurez para compartir y planificar las tareas en un equipo multidisciplinario y, a la vez, autonomía y sentido de la oportunidad para asistir a pacientes graves que requieren decisiones rápidas, precisas y a veces inesperadas. Es frecuente que se produzcan situaciones imprevisibles que deban ser resueltas en el momento sin posibilidad de consultar con el equipo tratante. La capacidad de empatía, es decir, la aptitud de coincidir con el otro, suscitando su interés y por lo tanto la convergencia, es imprescindible para el desempeño adecuado en esta tarea. Ese otro, en nuestro caso, el paciente, es alguien desbordado por la dolencia psíquica que lo aqueja. Para él, su acompañante terapéutico se desempeña como soldado de la primera línea de fuego, y ello por dos razones: por la frecuencia del vínculo y por el tipo de actividades que realiza, relacionadas con la vida cotidiana del paciente, con su familia, con sus amigos, con su trabajo cuando lo tiene. Para contener al paciente, el acompañante necesita reconocer claramente su alteridad. La flexibilidad es la posibilidad de adecuarse a condiciones cambiantes sin perder de vista las pautas y el encuadre del trabajo. A ella se opone la rigidez, que empobrece los vínculos por la aplicación de modelos estereotipados. El acompañante terapéutico implicado con su quehacer demarcará límites claros, firmes pero no rígidos y, en consecuencia, permitirá un juego amplio de movimientos entre las posiciones extremas. Realizará un pasaje permanente desde la teoría a la práctica, es decir, desde lo que teóricamente convendría hacer con un determinado paciente dada su patología, a lo que prácticamente resulta factible, dadas sus características personales y el medio en el cual está inmerso. Es por eso que los conocimientos teóricos y técnicos que el acompañante posee solo podrán servir como una base a partir de la cual crear, imaginar, inventar o promover los recursos adecuados para diversos pacientes. Hay aún otro sentido importante del concepto de flexibilidad. Este no solo atañe a la posibilidad de acercarse al paciente con el menor número posible de prejuicios y estereotipos, sino a la facultad de aproximarse como un otro discriminado. El acompañante terapéutico se implica en el mundo del paciente, escuchándolo sin miedo, sin emitir juicios valorativos, sin apresurarse a indicar si lo que dice se corresponde o no con la realidad y sin interpretar.
debe a la vez situarse a una distancia prudencial para poder pensar con autonomía. Uno de los riesgos más frecuentes que ocurre con el acompañante terapéutico es el de identificarse con el paciente en los momentos en que éste se siente víctima, incomprendido o maltratado por quienes lo rodean. Un acompañante terapéutico confundido con su paciente puede obrar por lo menos de dos modos igualmente erróneos. Uno, es viendo la realidad tal como la describe el paciente. Otro, es rechazándolo violentamente para eludir la confusión. En ninguno de estos dos casos podrá ayudarlo a integrar los aspectos escotomizados de la realidad ni a producir las modificaciones necesarias para romper con los estilos estereotipados y alienantes de vinculación. Es una paradoja que los requisitos para la selección de acompañantes terapéuticos sean aún tan laxos, siendo las condiciones de trabajo tan estrictas. Se trata con pacientes graves que tienen una tolerancia mínima a la frustración y quienes no se les puede fallar. Los que a la vista de un observador ingenuo podría pasar como detalles intrascendentes, tales como el atraso de algunos minutos, un cambio de horario o una ausencia sin aviso con suficiente anticipación, suele generar en el paciente intensas reacciones de odio. Estas pueden ser autodestructivas por considerarse culpable y merecedor de esos castigos, incapaz de ser querido, o pueden ser heterodestructivas porque reviven situaciones primitivas de abandono y reaccionan actuando, vengándose, atacando los vínculos. Es fundamental mantener en forma estricta el compromiso asumido porque el paciente nos pone permanentemente a prueba. La carencia y la intolerancia a la frustración que lo atraviesa lo lleva a establecer relaciones de necesidad que incluyen alejamientos y acercamientos repentinos, torpes y pocos previsibles. Necesita comprobar una y otra vez que cuenta con la presencia, el apoyo y la escucha del acompañante. La constancia de los vínculos es lo que va a posibilitar el desarrollo de los sentimientos tiernos que a su vez permitirán que se invista la relación y se produzca algún intercambio. Es importante por todo esto que se realicen entrevistas exhaustivas de admisión a los futuros acompañantes terapéuticos. Existen contradicciones específicas para realizar esta tarea. Que el aspirante esté atravesando un momento vital crítico, por ejemplo, un duelo reciente, o que no tenga disponibilidad afectiva suficiente para hallarse todo su interés primordialmente centrado en algún otro vínculo. Por ejemplo, una mujer con un bebé en la época de la lactancia. Las entrevistas de admisión son un instrumento que sirven para proteger al paciente del riesgo de establecer vínculos frustrantes y al acompañante terapéutico de realizar una tarea que pueda resultar perjudicial. Ahora comenzamos el último tema, que sería entrar en el vínculo acompañante terapéutico paciente.
En la experiencia asistencial se ha ido gestando un estilo propio en lo que hace a la modalidad del vínculo acompañante terapéutico paciente. En ella pueden distinguirse aperturas, desarrollos y desenlaces que intentaremos descubrir. Primer movimiento, inicio de la relación. Las actitudes dominantes al comienzo de la relación del paciente con su acompañante pueden ser de sospecha y desconfianza o de transferencia masiva, abrupta y prematura. Cuando el sentimiento predominante es el primero, es decir, el de malestar, sospecha y desconfianza, se evidencia un marcado predominio de ansiedades persecutorias que generan conductas tendientes a acentuar la distancia y poner freno a todo lo que pueda propiciar un proceso de integración y colaboración con el tratamiento. Cuando predomina la transferencia masiva abrupta, se produce una relación con características casi simbióticas, donde predomina una marcada idealización de la persona acompañante. Ejemplo, frente a una consulta por un adolescente de 16 años en crisis que acaba de ser salvado de un intento de suicidio, el director del equipo propuso que un acompañante terapéutico acudiera a su domicilio. Al entrar a la habitación del futuro paciente, este abrazó al acompañante terapéutico diciéndole en medio de un llanto desconsolado: «¿Viste? Me maté». El acompañante aún no había alcanzado a presentarse. Segundo movimiento, mayor aceptación del vínculo. Luego de un tiempo de reconocimiento y mutuo ajuste, la relación acompañante-paciente comienza a hacerse más accesible para ambos. La empatía y el sentido común del acompañante se hacen aquí necesarios para desplegar las distintas maniobras terapéuticas fijadas en la estrategia de abordaje que el equipo establezca. En esta etapa, las actividades ya pueden planificarse junto con el paciente, siempre que éste manifieste una actitud de mayor compromiso con el tratamiento. A medida que el acompañante desarrolla su tarea, el paciente va comprendiendo los roles que aquel cumple dentro del equipo. Cuando te conocí, le dice Cecilia, paciente de 17 años, a su acompañante, creí que eras una espía psiquiátrica, que te ponían para vigilarme y que tendrías que pasar un informe donde figurase todo lo que hacía bien y lo que hacía mal. Ahora me doy cuenta que vos no sos una amiga como cualquier otro, sino que estás conmigo para que yo haga mejor las cosas. Carlos, adolescente también, dijo una vez a su acompañante: «Vos pareces mi agenda porque yo, para organizarme, soy un desastre». Carlos percibió que en ese momento su acompañante actuaba como alguien capaz de ayudarlo a administrar su temporalidad alterada, tanto por su condición de adolescente como por el derrumbe psíquico que lo llevó a su enfermedad. Tercer movimiento, consolidación del vínculo. Es difícil hacer una división en etapas de la evolución de una relación que es afectiva y, a la vez, terapéutica,
pero aludiendo a un periodo de consolidación del vínculo, nos referimos al momento del proceso en que el paciente y su acompañante terapéutico comparten algo más que un contrato de trabajo con objetivos a cumplir. La frecuencia del vínculo y las características de esta convivencia gestan relaciones de alto compromiso recíproco. Este hecho suele promover tanto en el acompañante como en el paciente constantes replanteos respecto del significado de sus roles. ¿No estará contraindicado que el paciente venga a casa y conozca a mi familia? Y si nos encontramos con mis amigos, ¿cómo se los presento? Quisiera que Andrea, mi paciente, viniera a escuchar mi concierto de flauta, pero ¿no será eso un trago difícil de digerir para ella? Por supuesto, no hay una respuesta única a estos cuestionamientos. Sí hay, en cambio, un compromiso constante y es el de asumir tal responsabilidad con criterio profesional una y otra vez. Se trata de que tanto el paciente como el acompañante hagan lo posible para no confundirse. Otros elementos a tener en cuenta son los altibajos en la evolución clínica del paciente. Dentro de los periodos de franca mejoría, de buena colaboración con el proceso, suelen aparecer momentos de descompensación que alteran circunstancialmente la marcha del tratamiento. Frente a actings o momentos regresivos del paciente, las vivencias contraferenciales de los acompañantes suelen ser verdaderamente tormentosas. Sensaciones de rabia, decepción, culpa, contraidentificaciones, etc. Se agolpan en sus cabezas, sobre todo cuando hay una relación consolidada con el paciente. Estudiando la contratransferencia en un apartado especial, no obstante, insistimos en que la evaluación periódica de la tarea del acompañante facilita la toma de una distancia prudencial que lo protege de la contraidentificación con el paciente. Cuarto movimiento, finalización del acompañamiento. Podemos distinguir básicamente dos modalidades en el cierre de un proceso de acompañamiento. La primera es aquella que desearíamos de antemano, una separación planificada, gradual, respetuosa del tiempo del paciente y elaborada del duelo por la despedida. Pero, lamentablemente, trabajando con familias psicóticas, pocas fueron las veces en que pudimos alcanzar esta suerte de despedidas de lujo. Fueron más frecuentes las separaciones abruptas en situaciones en las que el paciente era arrancado del tratamiento sin un espacio ni tiempo siquiera para explicar las sensaciones que despertaba en él dicha interrupción. En estos casos, la despedida era más que un proceso, un hecho consumado. Quisiéramos aquí incluir algunos fragmentos de un interesante material clínico en el que Marisa Pugues recorre las vicisitudes de un acompañamiento terapéutico que ya llevaba 5 años de duración. La paciente vivía lejos de su familia y de su hermana gemela, y su red de apoyo estaba limitada a un par de amigos. Augusta ya estaba en
análisis y su psicoanalista plantea la inclusión de la acompañante terapéutica del siguiente modo. Por la complicación que supone en el dispositivo analítico el hecho de que no se pueda ir de la sesión, se siente abandonada, excluida, echada. Decido incorporar como recurso una acompañante terapéutica. Esta tendrá como función recogerla al finalizar la sesión, ayudarla a incorporarse si lo precisa y estar con ella alrededor de 1 hora en un bar. Concibo este recurso como un holding materno. Asimismo, intento distribuir la masiva transferencia de Augusta que a veces me pide que la adopte o que la deje quedarse a vivir en la consulta. La acompañante terapéutica será también como una hermana gemela, pero sin los locos reclamos de aquello. Nuestro interés en retomar este material clínico consiste en que resultan muy claros y elocuentes los movimientos y tramos que definen la evolución, tanto del vínculo paciente-acompañante terapéutico como los cambios clínicos en Augusta. La apertura de la relación está descrita así. Trabajamos cara a cara en la mesa de un bar. El acompañamiento los primeros días se desenvuelve en un campo de batalla. Continuos ataques al vínculo, huidas, patadas, mordiscos, intentos de autoagresión. Pretende que yo me canse y no vuelva. Se muestra muy agresiva, quiere corromperme, pervertir el dispositivo. No le decimos nada, tú no vienes y te sigo pagando. La fuerte resistencia acompañada de agresiones y desconfianza resultan difíciles de sobrellevar en un comienzo, pero constituyen una prueba de fuego inevitable. De esta manera, la paciente testea la resistencia de su acompañante terapéutico y sus posibilidades de soportar sus desbordes. De cualquier modo, como decía Jorge Luis Borges en el Aleph, los actos de los locos exceden las previsiones de los cuerdos. Y a menudo quedamos descalificados en el comienzo mismo del acompañamiento. Relata más adelante la analista de Augusta. Tras muchas sesiones cortadas por las marchas antes de hora y complicaciones donde el acompañante no sucumbe a sus intentos de boicot, no la abandona a pesar de todo. No se asusta de su agresividad. Augusta se va sintiendo más segura, más contenida y puede ir aceptando poco a poco la relación, aunque su miedo al abandono aparece a cada situación de cambio. Aún sin poder renunciar a aquel modo especular de posicionarse en la relación, algo en la calidad del encuentro se anuncia como diferente. Lo amenazador altera con momentos de sintonía donde la paciente puede reconocer un esbozo de alteridad en la experiencia emocional con su acompañante terapéutico. La condición gemelar de Augusta parecía reforzar más aún la tendencia a preservar la ilusión de que la completitud narcisista es posible. Quizás por eso no admitía moverse de aquella mesa del bar. Allí ambas, sentadas y enfrentadas, podían ser una. No cabían hasta entonces otros ángulos posibles, ni visiones multifocales.
Augusto estaba algo confiada, pero necesitaba aún estar sostenida por la mirada de su acompañante terapéutico, en forma constante y desde una sola perspectiva. Sobre el final del trabajo, la autora cita una frase de la paciente que podría pensarse como una evidencia de haber accedido a un tercer momento en la evolución del vínculo. Augusto sigue funcionando a nivel imaginario. Es muy difícil desmontar su imaginario, introducir algo diferente, pierde los límites, se pierde. La descoloca que no sea como su hermana, como su madre, como sus amigas, que no la ataque, que no abuse de ella, que no la rechace cuando falla. Eso la descoloca, pero poco a poco le va permitiendo encontrar otro lugar, un lugar de sujeto. En la despedida antes de las vacaciones dice: estoy muy confundida. El espejo se ha vuelto hacia mí y no consigo ver.